Buenos días. Iniciamos el informe del Ministerio de Salud de este día martes 27 de abril. Hasta el día de hoy hemos confirmado 328.815 enfermos de COVID-19. Se han recuperado 278.019 personas. Lamentablemente han fallecido 7.891 personas, lo que hace una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.4%. Aquí ustedes pueden ver, como siempre les mostramos, la curva de casos diarios durante toda la serie, siempre ordenados por el día en que se tomó el hisopado, no el día que se reportó. Y por eso los últimos días, como podrán ver ahí, están en otro color, que significa que todavía no están completos. En los próximos días se completarán. Y se puede ver con toda claridad, como se ve aquí también, en esta otra forma de mostrar los mismos datos, que es la media móvil de los últimos 7 días. La cantidad de casos ordenados por el día del hisopado y luego tomado un día y los 6 días previos, un promedio para evitar picos y valles de la semana. Y como se ve allí, lo que venimos mostrando hace muchos días es que ya llevamos más de 14 días con una curva que ha dejado de crecer, se ha estabilizado. Estos últimos días incluso tienen algún leve descenso de los casos. Cuando uno ve cómo impacta esta enfermedad por los grupos de edad, en cada barra es una década de la vida, de 0 a 9, de 10 a 19 años y así sucesivamente. Como siempre les digo, la enorme mayoría de las personas que han sufrido esta enfermedad tienen entre 20 y 60 años. Allí se concentran las 4 barras más altas, las que explican la enorme mayoría de los enfermos. Sin embargo, cuando uno se fija en la curva verde, que es la letalidad específica, esto es cuántas personas han fallecido de cada década de la vida, vinculada a cuántas personas han enfermado de esa misma década de la vida, lo que se ve con toda claridad es que esta es una enfermedad que sobre todo golpea a partir de los 60 años. Allí pueden ver de 60 a 69 una letalidad del 4.29, de 70 a 79 de 12.66 y arriba o con más de 80 años, más de 27% de letalidad. Eso significa que 1 de cada 4 personas que han tenido la enfermedad lamentablemente han fallecido y por eso toda la estrategia de vacunación orientada a este grupo y estamos viendo con toda claridad que ese grupo vacunado está siendo mucho más protegido. Hasta el día de hoy hemos realizado test a 2.207.025 personas. Prácticamente el 61% de ellas son personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires, el otro 39% son sobre todo el conurbano bonaerense. Tenemos una tasa de positividad del 25% y alcanzamos una tasa de test cada 100.000 habitantes de 43.526. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo Detectar, hasta el momento se han testeado 453.945 personas, de las cuales 58.726 dieron como resultado positivo. Continuamos trabajando en los 28 centros de testeo, tanto en la ciudad y en los barrios vulnerables. Recomendamos a todas las personas que se acerquen a estos centros de testeo del dispositivo Detectar. De allí también salen los equipos a cada uno de los domicilios para hacer el cuidado de aquellas personas que tienen contacto estrecho. Y a esto, desde la semana pasada, agregamos 2 centros más de testeo, el Parque Chacabuco y en Villa Crespo, sumado a los dispositivos de la Rural y de Costa Salguero, que previamente se utilizaban para el testeo de turistas, que también se integraron a toda la productividad de aumento de testeos de esta política de estrategia que estamos utilizando en la pandemia. En relación a los barrios vulnerables también se han reforzado todas las políticas de testeo con todos los promotores de salud haciendo toda una actividad preventiva y con el seguimiento de aquellas personas positivas y hasta el momento se han diagnosticado 21.013 casos, de los cuales 18.905 ya se han recuperado. Lamentablemente fallecieron 310 personas, lo que da una tasa de letalidad del 1.48. Acá vemos también un aumento como en el resto de la ciudad, pero en números absolutos menor. Y en el día de ayer se han reportado entre todos los barrios vulnerables 66 casos. Continuamos con el informe de geriátricos con Paula. Gracias, Gabriel. Buenos días.
Bueno, en la ciudad continuamos con la estrategia de detección temprana en los geriátricos de coronavirus. Hemos realizado hasta ahora 45.025 hisopados en esta población. A través de la estrategia hemos podido diagnosticar a 6.041 personas con esta enfermedad. A estas personas les realizamos un seguimiento, podemos contar que 4.791 se han recuperado y lamentablemente han fallecido dentro de este grupo poblacional 1.135 personas. Bueno, pasamos a contarles los informes en relación a las vacunas, lo que está relacionado con la vacunación antigripal, que saben que estamos llevando adelante la campaña en la ciudad. Hemos vacunado hasta el día de hoy 61.027 personas. Tenemos 19.538 turnos ya asignados con fecha y hora y hay empadronadas 83.699 personas a las que se les irá asignando un turno progresivamente. Todas las personas que tienen indicación de esta vacuna, que es el personal de salud que ya se está vacunando, así como de la población general, los niños y niñas entre 6 meses y 2 años, las personas mayores de 65 años, todas las mujeres que están embarazadas, así como aquellas que cursan el puerperio. Y en la población que se encuentra entre los 2 años y los 65, las personas que tienen alguna enfermedad concomitante, que acompaña, digamos, que transcurre en la vida de las personas, pero con una indicación de su médico de cabecera. Y acá es muy importante contar con una certificación de esto para poder acercarse y recibir la vacuna. Todas las personas que mencioné pueden inscribirse, porque este año, a diferencia de otros, es con un turno asignado para poder evitar aglomeración de personas y así poder continuar cuidándonos. Lo pueden hacer en buenosaires.gov.ar/gripe, donde van a encontrar 56 centros en total donde vacunarse y un centro donde se pueden acercar con el auto, donde no tienen que bajarse del mismo y son vacunados dentro del mismo. También en este lugar es con turno, accediendo a la página, como les decía, pueden tener ese turno y acercarse con tranquilidad. Continuamos con la información de vacunas para COVID. Gracias, Paula. Bueno, recuerdan siempre las 6 etapas del plan de vacunación nacional, el plan estratégico. La primera, trabajadores de la salud; la segunda, mayores de 70 años; la tercera, personas de 60 a 69 años; la cuarta, el personal estratégico; la quinta, las personas de 18 a 59 años con enfermedad acompañante; y por último, algunos grupos estratégicos locales. Hasta el día de hoy hemos recibido 709.700 dosis de vacuna. Prácticamente la totalidad de ellas ya han sido aplicadas, 99.89%. Con la primera dosis, digamos, porque estas 709.700, por supuesto que han sido aplicadas para primera y para segunda dosis. Con la primera dosis hemos aplicado 604.800. Eso significa que prácticamente el 50% de la población priorizada de la Ciudad de Buenos Aires ya ha recibido al menos una dosis y el 20% de la población general ha recibido al menos una dosis. Estos son números que todavía no son suficientes, pero son muy relevantes en términos sanitarios y en términos epidemiológicos. En cuanto al personal de salud, vacunamos al menos con una dosis a 181.233 personas, de las cuales prácticamente 100.000 personas ya han recibido el segundo componente o la segunda dosis, es decir, tienen el esquema completo. En total, aplicamos 280.456 aplicaciones. En cuanto a mayores de edad, ustedes saben que ya hemos completado mayores de 80, mayores de 70 y ahora estamos completando de 65 a 69. Siempre recordarles que el grupo de esta edad que requiere vacunación a domicilio, llamando al 147, luego será atendido por un gerontólogo y luego nosotros lo tendremos en la lista como para ir día por día vacunando a domicilio, que es lo que estamos haciendo cotidianamente. Pero ya todo el resto de las personas ya han tenido la oportunidad de vacunarse. Hasta el día de hoy, de las personas, el grupo que estamos vacunando, que es de 65 a 69 años, todavía quedan 31.000 personas que se han empadronado, para los cuales no le hemos dado turno porque estamos esperando el próximo embarque, con el cual seguramente terminaremos este grupo. Y nos quedan unos pocos turnos para completar la vacunación con las vacunas que tenemos en este momento.
y hemos alcanzado 498 residencias geriátricas, es decir, hemos completado la vacunación de todas las instituciones de la ciudad. Muchas gracias. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Hace unos minutos en Radio La Red, Luis Cámara, uno de los especialistas que ayer formó parte de esta reunión con autoridades de la Casa Rosada, dijo que a su entender no tendrían sentido nuevas o sumar más restricciones porque la epidemia ya está desatada. Dijo que vamos a tener un mes de mayo muy difícil en lo que tiene que ver con ocupación de camas, mayor al actual, porque vamos a pagar los costos de no haber tenido restricciones fuertes, incluso con más muertos. ¿Usted comparte esta visión? ¿Cómo ve el devenir de esta etapa de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, gracias Marcelo. Bueno, nosotros ya tenemos un año de experiencia y hemos pasado por dos momentos de ascenso y descenso de casos, ¿no? Un momento muy duro que fue todo el invierno pasado y otro momento mucho más breve que fue alrededor de las fiestas. Y sabemos que perfectamente bien, las experiencias internacionales así lo demuestran, pero nuestros datos también, que hay, se comporta como tres curvas sucesivas esta pandemia, ¿no? La primera curva es la curva de los contagios, lo que llamamos los casos, personas que se acaban de contagiar. Esa es la curva que representamos permanentemente, ustedes la han visto. ¿Y por qué siempre hablamos de esa curva? Básicamente porque esa es la curva que determina, que dispara las otras dos, ¿no? 7 a 10 días después, porque esta es una enfermedad que los primeros días uno la pasa con algún síntoma, pero los que van a empeorar habitualmente empeoran entre el 7º y el 10º día de la enfermedad. 7 a 10 días después se requiere atención más importante, a veces internación general, a veces incluso se llega a la terapia intensiva. Y entonces lo que uno ve es que es una curva posterior, 10 días posterior a los casos que se ocupan las camas de terapia intensiva. Y luego, digamos, por supuesto que estos son grandes conceptos, hay excepciones a lo que estoy contando, pero en la generalidad. Y luego en terapia intensiva, habitualmente, las personas que van a poder sobrepasar ese momento estarán 7 a 15 días en la terapia intensiva y las personas que tengan dificultades para sobrepasarlo o que fallezcan, seguramente en un grupo de días en la terapia intensiva tendrán el desenlace fatal. De modo que sabemos que hay una curva que es de casos, otra curva que es de camas de terapia, otra curva que es de fallecidos y entre las tres curvas hay más o menos 15 a 20 días del inicio hasta el final. Así que nosotros viendo la curva de casos en la ciudad podemos imaginar lo que va a ocurrir en los próximos días. De hecho, ustedes ya están viendo que llevamos 14 días de estabilidad en la curva de casos, lo que nos ha llevado estos últimos días a cierta estabilidad en el número de camas de terapia intensiva, una estabilidad muy, muy alta, con todas las camas de terapia intensiva muy ocupadas, pero estabilidad al fin deja de crecer y seguramente veremos dentro de 7 a 10 días cierto grado de estabilidad en la mortalidad. Eso es lo que vamos a ver con esta curva en particular. Luego, cómo va a seguir la curva es imposible anticiparnos. Nosotros estamos trabajando y las medidas que estamos proponiendo y estamos ejecutando en este momento y estamos intensificando el control, lo que buscan es bajar la curva de casos. ¿Por qué? Porque con posterioridad a 7 o 10 días y luego 7 o 10 días, entonces esperamos que vuelvan a descender las otras dos curvas. ¿Qué va a ocurrir si nosotros logramos bajar esta curva, que es lo más importante que tenemos que lograr ahora, por lo que yo les decía, para que las otras dos curvas luego se puedan también descender? Quedará por delante lo que va a ocurrir en la ciudad y en la Argentina a lo largo del invierno. Y eso va a depender críticamente de cómo avancemos con la vacunación. Imposible anticiparnos de cómo va a ser el futuro en la ciudad si no tenemos con claridad cómo van a llegar las vacunas a la Argentina, cómo las vamos a aplicar, porque naturalmente pasar los momentos de más frío con todo el grupo de riesgo vacunado va a ser algo mucho más simple que pasar ese proceso aún con gente por vacunar. Ministro, buen día. Hernán Mundo de Radio Nacional. Preguntarle si está previsto, dada la situación más compleja aún dentro de lo que es la terapia intensiva en el sector privado, que se profundice la decisión de dar en comodato mayor cantidad de respiradores, obviamente si así el sistema privado lo solicita, si ustedes están en esa línea. Y por otro lado, preguntarle qué ha cambiado, si es que ha cambiado algo en el análisis de los datos respecto de
la situación de presencialidad en las clases. Está en análisis la posibilidad de segmentar etariamente y de repente plantear que haya presencialidad para chicos del nivel primario, del nivel inicial y avanzar en algún corte en el nivel secundario. Gracias. Por favor, gracias a vos, Hernán. Primer cuestión, que parece que hay cierta confusión en algunos niveles de debate. Este gobierno es responsable de todos los porteños y ha sido votado por la mayoría de ellos. Y este ministerio es responsable de la salud pública de todos los porteños. No importa si la gestión es pública o privada de la salud. Nosotros somos responsables de ayudar, acompañar, cuidar y proteger a todos los porteños en términos sanitarios en general y de esta pandemia en particular. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que todos los subsectores, todos los efectores y todos los subsistemas de salud que estén en la Ciudad de Buenos Aires puedan estar competentes, puedan atender bien a su gente con dignidad y con calidad. De manera que nosotros cooperamos todos los días con el subsector privado, el de la seguridad social, el universitario y los hospitales nacionales, porque atienden ciudadanos porteños y ciudadanos argentinos del conurbano y de otras provincias que vienen a atenderse. Así que vamos a seguir colaborando todo lo que haga falta. Y sobre alguna información que hubo alguna duda ayer, nosotros por supuesto que acompañamos a aquellas instituciones que tienen alguna dificultad o falta de equipamiento. Nosotros ya hemos distribuido al día de hoy más de 100 respiradores en Comodato. Comodato que será entregado nuevamente cuando pasemos esta ola de casos al sistema público como corresponde. Pero vamos a apoyar a todos ellos, uno por uno, diariamente, para que cada uno pueda atender a la gente como corresponde. Y luego me preguntaba Hernán por las escuelas. Nosotros ya lo dijimos, muchas oportunidades. Los datos de la ciudad y de la Argentina, que el propio Ministerio de Educación ha comunicado con anterioridad, demuestran que el número de contagios de la presencialidad dentro de la escuela, cumpliendo los protocolos, las distancias, la ventilación y el uso de barbijo, son extremadamente pequeños. Ahora, hay cierta discusión, cierto planteo, cierta hipótesis que es absolutamente válida en el debate sobre, más allá de la escuela, que es un lugar seguro, el entorno escolar, como lo ha propuesto el Gobierno Nacional, y nosotros siempre estamos dispuestos a dialogar de cómo optimizar el entorno, cómo mejorar el traslado, cómo hacer la presencialidad más segura. Y también siempre estamos dispuestos a dialogar sobre qué cosas podemos hacer, qué cosas podemos mejorar de esa presencialidad, para que los niños, sobre todo los más vulnerables y los más pequeños, puedan seguir con su presencialidad y podamos seguir cuidando a todos los argentinos en este momento tan duro. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. El jefe de gobierno afirmó que faltan vacunas en la ciudad, la Nación lo desmintió. ¿Podría clarificar la situación teniendo en cuenta que la ciudad prevé pronto vacunar a mayores de 60 años? Y por último, las medidas restrictivas serían inevitables e inminentes, según dice la ciudad, la Nación, la provincia. La mayoría de la población asume la situación sanitaria, pero desconfía que sean 15 días y que en consecuencia no la pueden cumplir. ¿Tiene sentido endurecer las medidas cuando ya hay un desgaste social? Gracias. Gracias a vos, Nicolás. El primer punto de las vacunas, yo creo que no tenemos que desviar la energía ni el tiempo, nuestro foco en cuestiones que no agregan valor a la comunicación pública. Nosotros ya les mostré los datos de las vacunas que tenemos, hemos aplicado la totalidad de las que teníamos y en el día de hoy nos están entregando nueva cantidad de vacunas para poder seguir vacunando. Así que vamos a seguir vacunando en la medida que nos den las vacunas del Gobierno Nacional. Y en cuanto a las medidas, aquí no se trata si tiene sentido o no, porque el sentido común es algo que cada uno de nosotros razona en su lógica, en su experiencia, en su forma de pensar. Aquí se trata de evaluar la información sanitaria, la información científica, ponerlo a la vista de la gente, mostrársela como lo hacemos todo el tiempo aquí y en toda oportunidad, y explicarle a la gente y compartir con la gente cuál sería el mejor camino de cuidado. Porque acá estamos frente a una catástrofe mundial, regional, argentina y porteña, de algo que nos tiene hace 1 año y medio destruyendo, dañando todas nuestras dimensiones de nuestra vida. Y tenemos que encontrar una forma, un camino, un derrotero de cómo transitarlo de la manera más cuidada posible, sobre todo comprendiendo que entre todos tenemos que construir ese camino y que entre todos nos tenemos que cuidar. De modo que en la medida que veamos los datos de estos días, nosotros vamos a seguir mostrándolos como los mostramos y en la medida que esos datos indiquen que debemos continuar así, propondremos continuar así, en la medida que indiquen que debemos aumentar las medidas, propondremos aumentar las medidas, siempre eligiendo las medidas
que tengamos cierta seguridad de que van a tener el impacto sanitario que estamos buscando y no cualquier medida, las medidas que tengamos la información de que va a tener el impacto sanitario que estamos buscando y siempre evaluando la implementación de la medida de modo de generar el menor daño posible a la mayoría de los ciudadanos. Esa es una tarea que es la que ya aprendimos el año pasado que tenemos que saber hacer y que nos tenemos que basar en los datos para hacerla de manera precisa, pero sobre todo siempre explicándolo con toda claridad para que la gente pueda comprender no solo por qué lo hacemos, sino además pueda tomar y de alguna manera autoconvencerse de que lo que estamos proponiendo es lo razonable y por lo tanto aportar cada uno por su propia convicción el apoyo a cada una de las medidas que proponemos. Ministro, buen día. Marcos Barroca, de Canal 13 y Todo Noticias. Preguntarle, porque hay mucha gente que está pendiente de lo que van a ser las posibles restricciones, ¿no? En consonancia con lo que le preguntaba acá al colega, en el sentido de hay expectativa del lado del comercio de saber si va a tener que atender de una manera diferente o va a tener que cerrar. La construcción, que está muy pendiente, saber si va a poder seguir trabajando porque está el tema del transporte público y demás. ¿Qué datos está esperando la ciudad en estos 3 días? ¿Cuál sería el indicador que a la ciudad le llevaría justamente a ser más duras con las restricciones y afectar algunos de estos rubros que yo mencionaba? Y por otro lado, hace algunas horas el Gobierno Nacional, a través de Carlos Zanini, contestó el recurso presentado a ustedes en la Corte, hablando de una visión negacionista de la ciudad con respecto a la pandemia. Yo sé que a usted no le gusta meterse en el barro político, pero ¿cuál es la mirada desde lo sanitario que ustedes tienen desde la pandemia, ministro? Gracias. Sí, voy por la última parte muy rápido. No es un tema que a mí me guste o no entrar en algún tipo de barro, es un tema de que la ciudadanía no se merece que les ocupemos el tiempo y el foco en cosas que no son importantes. Lo mío es un respeto por el que nos está viendo del otro lado, no es un tema de convicción personal, es una convicción personal de que los funcionarios no estamos para eso en momentos tan difíciles. Estamos para ocuparnos de cuidar a la gente y empatizar con la situación en que estamos viviendo. Y este gobierno plenamente y este ministerio también va a seguir en esa actitud. Es más allá de los comentarios que se pudieran hacer, nosotros vamos a seguir ocupándonos de lo más trascendente, que es el cuidado de la gente en esta pandemia, y vamos a seguir con la comunicación de las cosas que son importantes sin desviar nuestro foco a cosas que no agregan valor en el diálogo público. Y en cuanto a los datos, es muy importante lo que vos decís. Y vos fíjate, yo te comenté hace un rato el tema de las 3 olas, ¿no? La ola de los casos, la de las ocupaciones de cama, sobre todo de terapia intensiva, y luego las personas que potencialmente pudieran fallecer. Entonces hay que mirar muy bien esa foto de cada día y esa película de cada día. Nosotros ya les mostré que llevamos unos cuantos días con estabilización de casos. Bueno, necesitamos empezar a ver que se estabilicen, que los casos empiecen a bajar, de un lado, que ya hay alguna sospecha y algunos datos preliminares que lo pudieron mostrar y yo se los mostré recién. Luego de eso tenemos que empezar a ver que las camas de terapia intensiva no solamente se estabilicen, sino que empiecen a bajar. Cuando esos 2 fenómenos estén a la vista, podremos decir que entonces la situación está suficientemente transitada por un camino apropiado como para no tener que dañar más a la sociedad con otros problemas o agregarle más problemas a la sociedad más allá de este que estamos viviendo. Todavía eso no se ve con claridad, lo veremos estos días si se ve, y si se ve lo comunicaremos, y si no se ve le comunicaremos a la sociedad lo que proponemos para los próximos días. Esa es un poco la idea general. Muchas gracias.